Hola chicas, hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo sobre trigonometría en esta ocasión. Vamos a ver qué es la trigonometría y vamos a entender algunos conceptos que nos ayudarán a resolver tanto ecuaciones trigonométricas como resolución de triángulos. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que ver es qué es un ángulo. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. Es decir, a las semirrectas se les llama lados y al origen común se le llama vértice. El ángulo es positivo si se desplaza en sentido contrario a las agujas del reloj y negativo en caso contrario. Es decir, que nuestro ángulo es positivo si va en este sentido y será negativo si va en este sentido. Para medir ángulos se utilizan las siguientes unidades. Grado sexagesimal. Se divide la circunferencia en 360 partes iguales. El ángulo central correspondiente a cada una de sus partes será un ángulo de grado 1, un grado sexagesimal. Un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. También utilizamos los radianes. Radián es la medida de un ángulo cuyo arco mide un radio. Es decir, su arco mide un radio y eso es un radián. Por lo tanto, 2 pi radianes serían igual a 360 grados. Es decir, toda una circunferencia, todo el ángulo que abarcaría una circunferencia desde este punto hasta volver a este punto, que son 360 grados, un giro completo, serían 2 pi radianes. También tenemos pi, que serían 180 grados, es decir, hasta aquí, 180 grados, que es el ángulo llano. Y, por ejemplo, para ver cuántos radianes serían 30 grados, simplemente tenemos que hacer una regla de 3, una proporcionalidad. Si yo lo que quiero saber es cuántos grados son 30, cuántos radianes son 30 grados, lo escribimos así, ponemos 30 rad, si 180, no se ve, está muy gordito, si 180 son pi, es decir, y multiplicamos, ¿no? Ya sabéis que esto como es una regla de 3 directa, bueno, en este caso yo lo he puesto encima en lugar de debajo, es directa, ¿no? A más grados, más radianes, por lo tanto, lo colocamos así, 180, 30, pi alfa, alfa que es la incógnita, y despejando nos queda, el pi siempre lo vamos a dejar sin operar, y nos queda 30 entre 180, que es un sexto, por lo tanto 30 grados serían pi sextos en radianes. Antes de adentrarnos, vamos a ver un pequeño vídeo y vamos a jugar con los senos y los cosenos para ver qué es eso, qué es lo que nos toca ver a continuación. Las razones trigonométricas. Entre las razones trigonométricas, nosotros siempre vamos a trabajar, vamos a fijarnos en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Tiene un triángulo, 90 grados, y siempre nos vamos a fijar en que este lado, es decir, el lado que se enfrenta a los 90 grados, es la hipotenusa. ¿Vale? A esto se le llama hipotenusa. Hipotenusa. Y los otros dos son los catetos. Cateto 1 y cateto 2. Es decir, los catetos son los que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo recto. Entonces, para pensar en razones trigonométricas, vamos siempre a imaginarnos un triángulo rectángulo. La primera de esas razones es el seno. El seno del ángulo B, por ejemplo, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo, es decir, el cateto opuesto al ángulo, el lado B, y la hipotenusa, es decir, este lado, cateto opuesto, entre lo que vale la hipotenusa. B entre A. Vamos a ver por qué sucede esto con la siguiente aplicación. Fijaos, las razones trigonométricas, el seno y el coseno, se basan en una circunferencia, como la que tenéis en pantalla. A esa circunferencia se le llama circunferencia goniométrica. Eso significa que su radio, es decir, lo que mide su radio,
es una unidad. Mide 1. Desde el centro, desde el punto central hasta la circunferencia es de distancia 1. Su radio es 1. Entonces el seno va a ser siempre, recordad, el cateto opuesto, es decir, lo que veis marcado en rojo en la pantalla. Lo que veis marcado en rojo. Entonces el seno realmente se basa en que vamos a ir recorriendo todos los ángulos de la circunferencia, ¿vale? Los vamos recorriendo todos los ángulos de la circunferencia y va a ser siempre la vertical que hay hasta la horizontal, hasta el diámetro horizontal de la circunferencia, la vertical, la que baja verticalmente, lo rojo que tenéis ahí, desde donde corta la hipotenusa, es decir, el lado corta a la circunferencia, donde corta, baja la línea y ese sería el seno. Y fijaos cómo va cambiando. ¿Veis cómo va girando? Y el seno va haciéndose más grande y más pequeño. ¿Lo veis? Ahí el seno va agrandándose, vuelve a empequeñecerse. En ese ángulo vale 0. Fijaos. Cuanto más nos acercamos al ángulo 0, si nosotros estamos en el ángulo 0, ¿veis que el ángulo es 0? Pone 0. Ahí el ángulo pone 0. Seno 0. Si el ángulo es, claro, porque no hay vertical, no hay línea vertical, el ángulo es 0 y por lo tanto no hay línea vertical. Conforme vamos creciendo, aumentando el ángulo, el seno va ganando valor. Va aumentando su valor, aumentando. Cuando el ángulo es 90 grados, fijaos que aquí no tenemos triángulo. Desaparece el triángulo, pero el seno es todo el radio. ¿Veis? Es todo, desde aquí, desde donde tenemos la circunferencia hasta el centro. Todo ese radio es el seno, por lo tanto el seno mide 1. Es decir, fijaos qué curioso. Aquí, en el ángulo 0, el seno de 0 es 0. Ahora va aumentando, pero nunca supera la unidad. Va aumentando hasta la unidad. Es decir, el seno solamente va a tomar valores entre 0 y 1. Nunca superiores, entre 0 y 1. O entre menos 1 y 0 también. Es decir, entre menos 1 y 1, podemos decir. ¿Vale? En valor absoluto, entre el 0 y 1. Fijaos que por aquí, de nuevo, vuelve a empequeñecer el seno, empequeñecer, 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 hasta que en el ángulo 180 grados, de nuevo, vuelve a ser 0 el ángulo. Si bajamos a estos ángulos de aquí, fijaos que el seno es negativo, porque evidentemente va hacia abajo, el seno sería negativo, pero siempre sería entre menos 1, que es aquí, como máximo menos 1, y 0. Por lo tanto, este es el seno. El seno siempre va a ser, nos vamos a fijar en la vertical, en ese segmento rojo que va disminuyendo y creciendo según movamos los ángulos a lo largo de la circunferencia. Esta es la razón trigonométrica seno. Vamos ahora a la razón trigonométrica coseno. El coseno del ángulo B, recordamos que el ángulo B era este, el coseno es el cateto contiguo, es decir, el cateto que toca al ángulo, no el opuesto, sino el contiguo, entre la hipotenusa. Es decir, fijaos que el seno era el opuesto entre hipotenusa. Pues el coseno va a ser el contiguo entre hipotenusa. Se denota por coseno del ángulo y se escribe así. Coseno del ángulo es cateto contiguo entre hipotenusa. Es decir, en este caso, el lado C entre el lado A, que es la hipotenusa. Vamos a ver también qué valores toma el seno. Vamos a ver qué valores toma el coseno. Fijaos que el coseno, cuando el coseno no es la vertical, el coseno es la horizontal. Nos fijamos ahora en la horizontal. Y fijaos en que en el ángulo 0, claro, ahora el segmento rojo, fijaos, en el ángulo 0 el coseno vale 1, porque vale toda la distancia. Si vamos moviendo nuestro ángulo, de nuevo, fijaos, el coseno, claro, el coseno es lo rojito en la horizontal, nos fijamos ahora. Y va disminuyendo, 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 disminuyendo,
en 90 grados, como nos tenemos que fijar en la horizontal, no hay segmento. En 90 grados el coseno es 0. Si continuamos hacia 180, de nuevo tenemos que el coseno vale todo el radio. En este caso, como va hacia allá, pasaba como con el seno. Esta vez vale -1. Aquí, en este punto, el coseno vale -1. Es decir, nos tenemos que acordar que donde el seno vale 0, el coseno vale o 1 o -1. Y viceversa. Donde el seno vale 1 o -1, el coseno vale 0. Porque como son contrarios, el coseno es horizontal y el seno es vertical, sucede eso. Y siempre van a tomar valores, el coseno y el seno, entre -1 y 1. Nunca superiores. Como veis, el coseno vuelve a crecer hasta este ángulo, vuelve a empequeñecerse hasta desaparecer en 90, vuelve a hacerse máximo en 180 grados, vuelve a desaparecer en 270 grados, en 3 pi medios, y se vuelve a hacer máximo en 0 grados. Una vez ya hemos entendido y visualizado el seno y el coseno, el resto de razones trigonométricas siempre van a estar relacionadas con ellas, con las otras dos, con las anteriores. Por ejemplo, la tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Es decir, es el seno entre el coseno realmente. Entonces tenemos cateto opuesto entre cateto contiguo. ¿Qué es el seno? Tal y como os decía, la tangente es el seno entre el coseno. Cateto opuesto entre cateto contiguo. También tenemos la cosecante. La cosecante es la inversa del seno, es decir, 1 partido por el seno. Por lo tanto, si el seno era cateto opuesto entre hipotenusa, le damos la vuelta y nos queda que la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. La secante, por su parte, es la inversa del coseno, es decir, 1 entre el coseno. Por lo tanto, tenemos hipotenusa entre cateto contiguo. Y la cotangente, pues por su parte, de nuevo, es la inversa de la tangente. Recordamos que la tangente era el seno entre el coseno. Pues ahora va a ser la cotangente, va a ser el coseno entre el seno. Es decir, cateto contiguo entre cateto opuesto. Esa es la cotangente. Y aquí de nuevo tenemos nuestro triángulo rectángulo. Recordamos, cateto opuesto, AB, cateto contiguo, AB, e hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Tal y como ya os he mostrado antes en el vídeo, se llama circunferencia gonométrica aquella que tiene su centro en la origen de coordenadas y su radio es una unidad. En la circunferencia gonométrica, los ejes de coordenadas delimitan 4 cuadrantes. Fijaos, este va a ser nuestro primer cuadrante, este va a ser nuestro primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Siempre vamos a mirar los cuadrantes en sentido opuesto a las agujas del reloj. Recordad que ese es el sentido positivo. Sentido opuesto a las agujas del reloj, positivo. Por lo tanto, Q o P, es decir, Q o P, este triángulo de aquí, y el triángulo T o S, el triángulo voy a hacer en otro color, T, no, ¿dónde está la T? Perdón, aquí. O, T y S. Son semejantes. ¿Qué significa que son semejantes? Significa que son iguales, simplemente que están en distinta proporción, ¿vale? Esto es porque estos dos triángulos están en lo que se conoce como posición de tales, es decir, que comparten un ángulo, comparten los 3 ángulos, están colocados así y simplemente tenemos que uno de los lados es un poco más pequeño y es paralelo, es decir, esta de aquí y esta de aquí son paralelas.
Y tenemos que son semejantes esos dos triángulos. También nos damos cuenta de que el triángulo QOP, que es el que ya habíamos visto antes, y T'Os', son triángulos semejantes también. Porque fijaos en por qué son semejantes. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, porque los ángulos que están, esta recta es vertical y esta es vertical y esto hace así, ¿no? Pues este ángulo es igual a este porque son triángulos opuestos, están divididos, son triángulos opuestos, es decir, este ángulo es como si mirásemos este ángulo. Y estos dos ángulos, estos dos que tenemos aquí enfrentados, son iguales, ¿no? Porque tenemos esta recta y esta recta que los corta. Luego estos dos triángulos son iguales. Como este ángulo de aquí, este y este son iguales, y además estos son 90 grados, porque aquí tenemos 90 grados, tenemos un ángulo recto como aquí, obligatoriamente este ángulo de aquí también va a ser igual a este, porque la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, si dos de ellos son iguales, el tercero tiene que ser igual por imperativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también nos damos cuenta de que son triángulos semejantes y nos sirve para ir entendiendo un poquito qué significa esto de la semejanza. Como ya habíamos dicho en el vídeo anterior, el seno, sus valores siempre van a estar entre el -1 y el 1. Y el coseno igual, entre -1 y el 1. Y el seno, por ejemplo, por ir haciendo un pequeño entrenamiento, el seno sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. El seno de este ángulo, entonces, cateto opuesto, es decir, este de aquí, que es el segmento que va de P a Q, ¿no? PQ, entre la hipotenusa, que es OP. Como veis, aquí lo tenemos. Y OP efectivamente es el radio de nuestra circunferencia, que puede ser, en este caso es 1 porque nuestra circunferencia es goniométrica. En el coseno es el cateto contiguo, es decir, OQ, entre la hipotenusa. Y el resto de razones trigonométricas, ya sabéis, la tangente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo, cosecante es la inversa al seno, por lo tanto le damos la vuelta, hipotenusa entre cateto opuesto, y luego tenemos la secante, que es la inversa del coseno, es decir, hipotenusa, entre cateto contiguo. Y la cotangente es la inversa de la tangente. El signo de las razones trigonométricas. Pues como ya habíamos visto en el vídeo, en el primer cuadrante el seno y el coseno van a ser los dos positivos, porque el coseno, que es lo horizontal, y el seno, que es lo vertical, son los dos positivos. En este segundo cuadrante, el seno sigue siendo positivo, porque fijaos que sigue siendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué pasa con el coseno? Que el coseno es negativo, porque si aquí tengo el origen de coordenadas, el coseno ahora va hacia allá y por lo tanto es negativo. Esto sería el -1, bueno, -1, menos 0, algo, etcétera, ¿no? Porque este sería el -1 en la circunferencia. Entonces el coseno es negativo. En el tercer cuadrante, los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el seno es negativo porque va hacia abajo, pero el coseno vuelve a ser positivo porque ya va hacia allá. Esto, chicas y chicos, os lo pongo para que lo miréis, ya lo hemos visto en el vídeo. Estas son cosas que nos tenemos que saber perfectamente, ¿vale? El seno en 0, en 90, en 180, en 270, el coseno y la tangente son cositas que tenemos que saber. Lo único particular y que no hemos visto en el vídeo anterior de esto es que la tangente, fijaos, en la tangente veis que en 90 pone infinito y que en 270 también pone que tiende a menos infinito. ¿Por qué pasa eso? Pues fijaos, pasa porque la tangente es el seno entre el coseno. Entonces, por ejemplo, aquí, seno entre coseno, 0 entre 1, 0 caramelos para una persona, 0. Pero ¿qué pasa aquí en 90? 1 entre 0, no puedo dividir entre 0, por eso decimos que tiende a infinito. Y en el caso del 270 pasa lo mismo, lo que pasa es que ahora tengo el seno menos 1, entre 0 me queda menos infinito.
Y esto, insisto, sucede porque la tangente es igual al seno entre el coseno. Por lo tanto, 1 entre 0, ya sabéis que eso no se puede hacer. Por eso nos da infinito. Vamos con las razones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. Sin embargo, antes de continuar con ello, vamos a ver el teorema de Pitágoras, para quien no lo conozca llegados a este punto del vídeo. En un triángulo rectángulo, tal y como estábamos trabajando, se llama hipotenusa, como ya hemos visto, al lado opuesto al ángulo recto, ya lo hemos visto esto, y los otros dos lados se llaman catetos. El teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos, es decir, esta fórmula de aquí. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Cuidado, chicas y chicos, porque esto de aquí no es lo mismo que esto. No es lo mismo. Esto es un producto notable y no es lo mismo, ¿vale? Que quede claro. No es lo mismo. Entonces, para hallar, por ejemplo, la longitud de la hipotenusa, simplemente teníamos que eliminar este cuadrado y pasamos la raíz cuadrada al otro lado y operaríamos. También podemos calcular la longitud de los catetos despejando de la fórmula anterior. Para calcular, por ejemplo, el cateto 1 al cuadrado, pasamos c al cuadrado restando al otro lado y por último ponemos la raíz. Y esto, por supuesto, aquí hay una errata, no pasa nada, la solucionamos ahora mismo. Sería a menos c, la voy a solucionar, resolver, y sería a al cuadrado menos c al cuadrado, ¿vale? Simplemente pasa el cuadrado en forma de raíz, hacemos una raíz, elevamos a un medio. Vamos a ver este ejemplo rápido, simplemente pues para probar. Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros. Tenemos esto y los catetos miden 6 y 8. Luego, fijaos, simplemente para calcular la hipotenusa sustituimos y hacemos la raíz. Y ya tenemos que la hipotenusa da 10. Y este sería nuestro triángulo rectángulo. Los catetos miden 6 y 8 y la hipotenusa X, porque es lo que me preguntaban, no lo sabía. Esto mide 10 centímetros, que ya lo hemos hallado. Una vez sabemos lo del triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, estamos en disposición de volver aquí a calcular las razones trigonométricas de 30, 45 y de 60 grados. Si dibujamos un triángulo equilátero ABC, de vértices ABC, cada uno de sus tres ángulos mide 60 grados, porque en un triángulo equilátero los tres ángulos son iguales y por lo tanto miden 60 grados. Ya sabéis que es 180 entre 3, que son 60. Porque ya sabéis que los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, ¿ok? Tienen que sumar 180 grados y por eso, si los tres ángulos son iguales, porque es un triángulo equilátero, 180 entre 3, 60 grados. Si trazamos una altura del mismo, ahora vamos a ver esto en un dibujo, el ángulo del vértice A, por el que la hemos trazado, queda dividido en dos iguales, de 30 grados cada uno. Recurriendo al teorema de Pitágoras, tenemos que la altura sería esta de aquí. Vamos a verlo en un dibujo primero, lo que hemos hecho. Fijaos. Aquí lo tenemos. Tenemos que nuestro triángulo equilátero, sus tres ángulos son 60 grados y trazamos una altura. Esto es una altura. La altura va desde este vértice en ángulo recto hasta abajo. Este de aquí también serían 90 grados. Como es un triángulo equilátero, esto lo divide en la mitad. Entonces tenemos 30 grados, porque es equilátero. Y aquí aplicamos el teorema de Pitágoras y sabemos que este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Y aquí es donde ya estamos aquí. Para hallar h, despejamos. Igual que habíamos hecho aquí en esta ocasión. Despejamos porque es un cateto lo que me interesa. Lo voy a hacer esto más despacito aquí, en un ladito para que lo veáis. Hipotenusa al cuadrado es igual a h al cuadrado más el cateto
al cuadrado. Esto es L medios porque es la mitad del lado, ¿no? Es un triángulo equilátero y tenemos la mitad. Nos estamos fijando en este triangulito de aquí. Y es la mitad del lado, ¿no? Bien, fijaos que lo pongo entre paréntesis porque este cuadrado también me eleva el 2, ¿vale? Simplemente ahora yo lo que quiero averiguar es cuánto vale h, porque h es el seno. ¿Veis que es el seno? Porque es el cateto opuesto a 60, es el cateto opuesto a 60. Luego le vamos al cuadrado, L al cuadrado es igual a h al cuadrado más L al cuadrado partido por 4. Y ahora despejamos h. H es igual al cuadrado. Esto de aquí pasa restando y me queda L al cuadrado menos L al cuadrado partido por 4. Y ya estamos aquí, en esto que hemos visto aquí. Bueno, aquí no tenemos elevado el 2 al cuadrado, está entre paréntesis todavía, pero nos lo imaginamos, lo vemos. Y ya esto pues hacemos una suma. 4, hacemos mínimo con un múltiplo, 4L al cuadrado entre 4 menos L al cuadrado entre 4, nos queda 3L al cuadrado entre 4. Para sacar cositas aquí de la raíz, veis que la L la podemos sacar porque está elevada al cuadrado. Como se están multiplicando, la podemos sacar. Y el 4 también, raíz de 4 es 2. Por lo tanto, nos queda raíz de 3 partido por 2. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Imaginarnos que esta L es de valor 1, igual que con la circunferencia goniométrica. Nos imaginamos que es de valor 1. Por lo tanto, si esto lo hiciésemos, esto mismo que hemos hecho, lo hiciésemos en lugar de con el ángulo de 60, lo hiciésemos con el ángulo de 30, es decir, imaginándonos que el cateto opuesto es L medios, ya no necesitaríamos calcularlo porque tenemos que el cateto opuesto, es decir, el seno de 30, fijaos, el seno de 30, el cateto opuesto a 30 es L medios, es decir, 1 medio. El seno de 30 entonces sería igual a 1 medio. El coseno de 60, es decir, el cateto contiguo, también es L medios. Luego fijaos que el coseno de 30 y el seno de 60 coinciden, ¿no? Este es el coseno de 30 porque es el cateto contiguo a 30 y es el cateto opuesto a 60. Y L medios es el coseno de 60 y el seno de 30. Luego, como veis, coinciden. Y también aquí lo podemos ver que coinciden. Las tangentes ya son muy sencillas porque es simplemente dividir el seno entre el coseno. Fijaos que aquí en la tangente de 30 hemos dividido el seno entre el coseno y aquí he racionalizado. Racionalizar, ya sabéis que significa multiplicar de tal forma por algo, es decir, hallar una fracción equivalente, de forma que en el denominador desaparezcan las raíces. Ya tenemos entonces los senos y cosenos de 60 y de 30. Vamos con el de 45. Para el de 45, en lugar de imaginarnos un triángulo, nos vamos a imaginar un cuadrado. En el cuadrado, si trazamos la diagonal, efectivamente, el ángulo que nos queda son 45 grados, porque los ángulos de un cuadrado son 90 grados. Por lo tanto, para calcular cuánto mide el seno y el coseno de 45, simplemente aplicamos de nuevo Pitágoras. Entonces, D, que es la diagonal, es igual a cateto, a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, que sería esto que tenemos aquí. Y como veis, la diagonal nos queda que es igual a raíz de 2. Es decir, la diagonal de un cuadrado del lado 1 es raíz de 2. O raíz de 2 por la medida del lado, que sea, por L. El seno de 45, por lo tanto, va a ser el lado, el cateto opuesto, entre la diagonal, que como veis es raíz de 2 partido por 2. El coseno de 45 va a ser cateto contiguo entre la diagonal, la hipotenusa. Y nos queda raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de 45 nos queda de valor 1. Estas son las razones trigonométricas de los ángulos notables. Estas razones trigonométricas conviene que nos las sepamos, porque vamos a trabajar mucho con ellas y conviene que nos las sepamos. Ya hemos descubierto cómo las hemos hallado, pero ahora ya que sabemos cómo hallarlas, conviene que nos las sepamos. De trabajar con ellas seguramente lo conseguiréis ir memorizando, pero mi recomendación es que sí que echéis un ratito pequeño a intentar, una vez habéis entendido cómo se hallan, a intentar memorizarlas
un poco, que no es muy difícil porque, como veis, hay muchas que tienen relaciones entre ellas. Vamos a ver ahora algunas relaciones entre ángulos. Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es 180 grados. 180 grados ya sabéis que son pi radianes. Y fijaos qué pasa con los ángulos suplementarios. Suplementarios ya sabéis que lo que significan es que suman 180 grados. Es decir, el seno de pi menos alfa, es decir, de 180 menos alfa, es igual al seno de alfa. Es decir, los ángulos suplementarios van a tener el mismo seno. Esto significa, por ejemplo, el seno de 30 va a ser igual al seno de 150, porque 150 sería este verdecito que vemos por aquí, este de aquí, por ejemplo, y fijaos en que su seno, que es la vertical, ya sabéis, el seno, la vertical, es igual al seno de 30, que la tenemos aquí. Luego, el seno de los ángulos suplementarios es igual, coincide. Por eso podemos determinar que el seno de 180 grados menos ese ángulo es igual al seno de ese mismo ángulo. El coseno de 180 grados menos ese ángulo es igual a menos el coseno. Fijaos, aquí 30, su coseno aquí en horizontal. Y el coseno de 150 en horizontal, pero en otra dirección. ¿Veis que aquí va en positivo y aquí en negativo? Luego es el mismo, pero en negativo. Y por último, la tangente de pi menos alfa es igual a menos la tangente de alfa. Entonces, seno de 150 es igual al seno de 180 menos 30, tal y como ya lo estábamos diciendo. El coseno de 150 es igual a menos el coseno, es igual al coseno de 180 menos 30, eso es, que es igual a menos el coseno de 30. Y el tangente de 150 es igual a tangente de 180 menos 30. Como veis, aquí ponemos 180 menos el ángulo. Vamos a ver ahora los ángulos que se diferencian en pi, es decir, en 180. Los ángulos que se diferencian en 180 son aquellos cuya suma es 180 grados o pi radianes. Disculpadme, es cuya diferencia, es decir, cuando los restamos, obtenemos 180 grados. En este caso, claro, si se diferencian 180 grados, si yo a 30 le sumo 180, lo que obtengo es, por ejemplo, 210. Entonces, 210 y 30 son ángulos que se diferencian por 180 grados, porque para tener 210, a 30 le he sumado 180. Por lo tanto, y aquí el seno de pi más alfa va a ser igual a menos el seno de alfa. Fijaos, aquí en el dibujo se ve bien claro. A 30 le sumo 180 y su seno es el mismo, pero de signo contrario. En el caso del coseno, lo mismo. Va a ser el mismo coseno, pero de signo contrario. Y en el caso de la tangente, no obstante, va a ser la misma. La tangente va a ser la misma. Vamos con los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son aquellos cuya suma es 360 o 2 pi radianes. En este caso, es como si se reflejasen en un espejo, por eso se llaman opuestos. El seno de 2pi menos alfa es igual a menos el seno, claro, porque está reflejado y justo el seno es de signo contrario. El coseno de 2pi menos alfa es igual al coseno de alfa. Y la tangente de 2pi menos alfa va a ser igual a menos la tangente de alfa. Un ejemplo de esto sería el ángulo 330, que es el opuesto de 30. Es decir, 2pi, que son 360 grados, menos 30, es 330. Y aquí tenéis el ejemplo de cuáles serían los senos, cosenos y tangente de 330, teniendo en cuenta que ya conocemos los senos, cosenos y tangente de 30. Vamos con el ángulo negativo. El ángulo es negativo si se desplaza en sentido del movimiento de las agujas del reloj. Es decir, menos alfa es igual a 360
menos alfa. El seno de menos alfa, claro, si lo miramos así, fijaos, el seno de menos alfa en esta dirección, en este sentido de las agujas del reloj, es negativo, es igual a menos el seno de alfa. El coseno de menos alfa va a ser igual al coseno de alfa. Y la tangente de menos alfa va a ser igual a menos la tangente de alfa. Ya sabéis que alfa sería el que va en el sentido de las agujas del reloj. Por eso, si va en esta dirección, es menos alfa. Vamos con los ángulos complementarios. Sobre el ángulo el ángulo negativo, ya no hace falta decir nada más, simplemente el coseno, aquí tenéis un ejemplo, el coseno de menos 30 es igual al coseno de 30 y la tangente de menos 30 es igual a menos la tangente de 30. Seguimos con los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma es 90 grados o pi medios. Ya sabéis que 90 grados es como pi medios. Es decir, si suman 90 grados, si yo a pi medios le quito uno de los ángulos, obtengo el otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de 30 y 60. Por ejemplo, 30 y 60. O podemos poner otro ejemplo como sería 20 y 70, para que lo veáis. Entonces, el seno de pi medios menos alfa es igual al coseno. Porque fijaos en que si yo tengo, imaginémonos que este es el ángulo 20 y este de aquí es el ángulo, este es el ángulo 70, este de aquí, el seno de 70, coincide con el coseno de 20. O vamos a poner el ejemplo de 30 a 60. El seno de 60 coincide con el coseno de 30. Es decir, si son complementarios, su seno, el seno de uno, va a coincidir con el coseno del otro y el coseno de 1 va a coincidir con el seno del otro, es decir, cambiados, ¿vale? Seno, coseno, coseno, seno. En el caso de la tangente del ángulo complementario va a ser la cotangente de ese ángulo. Aquí lo tenéis con el ejemplo. Seno de 60 va a ser igual al seno de 90 menos 30 grados. Es decir, seno va a ser el coseno de 30. El seno de 60 va a ser el coseno de 30. El coseno de 60 va a ser el seno de 30. Y por último, la tangente de 60 va a ser la cotangente de 30, que es raíz de 3. Para calcular las razones trigonométricas de ángulos mayores de 360 grados, lo que vamos a hacer va a ser pensar en cuántas vueltas enteras hemos dado y luego vamos a calcular el ángulo. Por ejemplo, si me dan el ángulo 750, yo 750 lo voy a dividir entre 360 grados y veo que me sobran 30 grados y 2 vueltas. Es decir, he dado 2 vueltas completas y después 30 grados. Luego, realmente, lo que tengo que interesarme es por el seno de 30 grados, porque he dado 2 vueltas enteras y luego tengo un ángulo de 30 grados. En el caso del coseno y la tangente de 750 grados, es decir, de ángulos que superan los 360 grados, lo mismo. Nos vamos a fijar en lo que nos sobra en la división. Vamos a ver ahora las razones trigonométricas de otros ángulos. Por ejemplo, los ángulos que difieren en 90 grados o en pi radianes. Es decir, yo tengo aquí mi ángulo y le sumo 90 grados. Pues el seno de pi medios más alfa, es decir, de 90 más alfa, es el coseno de alfa. El coseno de pi medios más alfa es igual a menos el seno de alfa. ¿Vale? Esto es importante. Es menos el seno de alfa, con el signo cambiado. La tangente de pi medios más alfa sería igual a menos la cotangente de alfa. Veámoslo con un ejemplo. 120 es 90 más 30. Luego, como el seno de 120 es igual al coseno de 30, el seno de 120 sería el que tenéis en pantalla. El coseno de 120 es igual al coseno de 90 más 30, que es igual a menos el seno de 30, ¿no? Por la formulita. Lo tenemos en pantalla. Y por último, tangente de 120 sería igual a tangente de 90 más 30,
que es igual a menos la cotangente de 30, que sería igual a menos raíz de 3. Aparte de todas estas relaciones que ya hemos ido conociendo, hay dos identidades trigonométricas fundamentales que debemos tener en cuenta y no olvidar, porque vamos a trabajar con ellas muchísimo. El coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa, esto es igual a 1, siempre. Y la relación secante-tangente también. Secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Y estas dos fórmulas, igual que todo lo anterior, conviene sabérnoslas, sobre todo porque van a aparecer en muchísimos ejercicios y nos van a ayudar a resolver muchos problemas trigonométricos. También conviene saber la relación cosecante-cotangente. Cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Aunque esto no es más realmente que ir haciendo modificaciones en la primera de ellas. En la de coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Sabiendo que la tangente de alfa es igual a 2 y que alfa está entre 180 y 270 grados, es decir, alfa es mayor que 180 pero menor que 270, esto significa que ¿dónde está? Esto lo que nos está diciendo es, está entre 180, que es este, y 270, es decir, el tercer cuadrante. Está en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante el seno era negativo y el coseno también, ¿vale? Tercer cuadrante. Calcular las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa, ¿vale? Bien, pues yo ya sé que el coseno de alfa, primero que la tangente es igual a 2. Eso es lo primero que yo sé. Lo que tendríamos que hacer es, sabiendo que la tangente de alfa es 2, aplicamos una de nuestras identidades trigonométricas. Fijaos porque lo voy a hacer en una página aparte. Sabemos que la tangente de alfa es 2 y nosotros tenemos la fórmula que la secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Luego, fijaos, tangente al cuadrado de alfa es 4, secante al cuadrado de alfa es igual a 5. Haciendo la raíz cuadrada tenemos que la secante de alfa es igual a raíz de 5. La secante, recordamos que era 1 partido el coseno, es decir, 1 partido del coseno de alfa es igual a raíz de 5. Y por lo tanto el coseno de alfa lo pasamos multiplicando arriba, raíz de abajo pasa dividiendo abajo, nos queda 1 partido por la raíz de 5, que si racionalizamos tenemos que es raíz de 5 partido por 5, tal y como tenemos aquí, ¿vale? Pero es raíz de 5 partido por 5, pero como sabemos que está en el tercer cuadrante, le tenemos que poner el signo negativo, porque está en el tercer cuadrante. Para el seno vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a aplicar nuestra fórmula. Coseno al cuadrado de alfa, utilizamos esta fórmula, coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Coseno al cuadrado de alfa, 1 partido por 5, más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Despejamos. Esto pasa restando al otro lado y me queda 1 menos 1 partido por 5, que es 4 partido por raíz de 5. Es decir, el seno al cuadrado de alfa me queda 4 partido por raíz de 5 no, partido por 5, ¿no? Porque tengo que este pasa restando, entonces me queda 5 quintos menos 1 quinto, son 4 quintos. Hacemos la raíz cuadrada para quitar el cuadrado y como 4 es una raíz exacta me queda 2 partido por raíz de 5, que para racionalizar es 2 raíz de 5 partido por 5. Pero como está en el tercer cuadrante, lo ponemos en negativo. Y ya si queremos hallar la cosecante simplemente sería dar la vuelta al seno, ¿vale? Y como veis, utilizando las identidades trigonométricas hemos podido hallar todo. Vamos a ver otro ejemplo de aplicación que es exactamente igual. Sabiendo que el seno de alfa es 3 quintos y que está, fijaos dónde está, en el segundo cuadrante, esto significa que el seno es positivo y el coseno es negativo, calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. El seno es 3 quintos, el coseno, bueno, la cosecante le damos la vuelta, ese es fácil. El coseno, pues ya sabemos, hacemos esto.
coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. El seno al cuadrado de alfa es 9/25, es decir, coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 9 partido por 25. Hacemos 25 partido por 25, mínimo común múltiplo, y nos queda 16 partido por 25. Para quitar la raíz cuadrada, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es raíz de 16/25, que efectivamente nos queda, fijaos aquí, 4/5. Raíz de 16 es 4 y raíz de 25 es 5. Pero en negativo porque nos habían dicho que estaba en el segundo cuadrante. Por eso lo ponemos en negativo. La secante es simplemente darle la vuelta al coseno. Para la tangente simplemente tenemos que dividir el seno entre el coseno. Y para la cotangente, pues lo que nos ha dado la tangente, le damos la vuelta. Y ya lo tenemos. Aquí a continuación tenéis estas formulitas que también son muy importantes y que debemos conocer. Si tenemos el seno de una suma de dos ángulos, esto va a ser igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. En la diferencia va a ser exactamente igual, pero aquí con un menos. Cuando estamos sumando en el ángulos y queremos calcular su coseno, es igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A, seno de B. Fijaos que es el signo contrario, ¿eh? Cuando estamos restando dos ángulos y queremos hallar su coseno, tenemos coseno de A por coseno de B más seno de A, seno de B. En el seno, fijaos que lo que hacemos es variar seno y coseno y el signo es el mismo. Y en el coseno no variamos, sino que es coseno, coseno, seno, seno y el signo cambia en función de si los ángulos están sumando o restando. La tangente de una suma de ángulos tenemos que es la tangente del primero más la tangente del segundo entre 1 menos tangente del primero por tangente del segundo. En el caso de la resta, lo mismo. Lo único que aquí ponemos un menos y aquí un más. Justamente lo contrario. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Seno de 15 grados. El seno de 15 grados es difícil de calcular. Bueno, obviamente nos lo puede calcular la calculadora. Lo único que normalmente nos van a decir que eso no vale. Tenemos que calcularlo por medio de fórmulas. Entonces 15 lo dividimos en dos ángulos que sí que nos conocemos. Por ejemplo, nosotros conocemos 45 y 30, que los hemos hallado y que además os he recomendado que os los conozcáis. Por lo tanto, 15 es 45 menos 30. Por lo tanto, aplicamos nuestra fórmula de la diferencia. Seno de 45, que sé que es raíz de 2 partido por 2, por coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2, menos coseno de 45, de nuevo, seno de 30. Hacemos esta operación y este es el resultado del seno de 15. Para el coseno de 15, lo mismo. Sería coseno de 45 menos 30. Lo que pasa que en este caso, recordad, es coseno, coseno más seno, seno. Aplicamos, porque esto ya nos lo conocemos, porque 45, 30 y 60, así como 90, 0, 180 y 270 nos lo tenemos que saber. O tenemos que conocerlos al menos. Tangente de 15, aplicamos también nuestra fórmula, porque la tangente de 15 es igual a la tangente de 45 menos 30. La aplicamos y aquí la tenemos. Vamos a ver más fórmulas. Yo sé que en este tema es bastante complicado, chicas y chicos, porque hay muchísimas fórmulas. ¿Eso es verdad? Bueno, no hay que desistir de usarlas, nos las vamos a conocer y bueno, es importante conocerlas y trabajarlas. Razones trigonométricas del ángulo doble. El seno del ángulo doble es 2 veces el seno de A por coseno de A. Coseno del ángulo doble es coseno al cuadrado de A menos seno al cuadrado de A. Y la tangente del ángulo doble es 2 por la tangente de A entre 1 menos tangente al cuadrado de A. Aquí tenéis algunos ejemplos de aplicación. Muy rápido. Seno de 120. 120 es 2 por 60. Por lo tanto, 2 por seno de 60, coseno de 60. En el coseno lo mismo, pero aplicando la del coseno. Y en la tangente igual, pero aplicando la fórmula de la tangente. Vamos ahora con las razones trigonométricas del ángulo mitad. De nuevo aquí, en este caso es el ángulo mitad en lugar del doble. Y es esta formulita de aquí. Más menos, ya sabéis que la raíz siempre tiene más menos. En el caso del seno, 1 menos coseno de A entre 2. Y el coseno de A medios es igual a raíz de 1 más coseno de A entre 2. Así la tangente es 1 menos coseno de A entre 1 más coseno de A. Vamos con los ejemplos de aplicación. Fijaos. Si yo lo que tengo es el ángulo 22 grados 30 minutos,
simplemente 22 grados 30 minutos me doy cuenta de que es 45 entre 2. Entonces, seno de 45 entre 2, simplemente aplico la fórmula, 1 menos coseno de 45 entre 2, resuelvo y voy operando hasta resolver. Con el coseno y con la tangente haríamos exactamente lo mismo. Os animo a que le deis al pause un segundito y lo intentéis en casa. En muchas ocasiones, en las ecuaciones de trigonometría, nos puede resultar de utilidad convertir una suma en un producto. Para eso tenemos estas transformaciones que también son fórmulas que debemos conocer. El seno de A más el seno de B debe ser igual a 2 veces el seno de A más B entre 2 por coseno de A menos B entre 2. En el caso de la resta es exactamente lo mismo, pero vamos a poner el coseno con la suma y el seno con la resta. Fijaos que es lo mismo, simplemente ahora el coseno vamos a tener la semisuma aquí y en el seno la semidiferencia aquí. Cuando queremos convertir una suma de cosenos en un producto, va a ser lo mismo, lo único que ahora vamos a convertir directamente la suma de cosenos en un producto de cosenos. En el primero vamos a tener la semisuma y en el segundo la semidiferencia. Cuando lo que tenemos es una diferencia de cosenos, vamos a tener menos 2 veces el producto de los senos, el primero con la semisuma y el segundo con la semidiferencia. Vamos a ver de nuevo ejemplos de aplicación. Seno de 40 más seno de 20, pues es 2 veces seno de 30, porque 30 es 40 más 20 entre 2. 60 entre 2, 30. Y coseno de 10, porque es 40 menos 20, 20 entre 2, 10. Como veis, vamos aplicando así todas las fórmulas. Análogamente, también podríais tener los productos transformados en sumas. Si tenemos un producto de seno por coseno, pues realmente estas fórmulas no son necesarias aprenderlas si sabemos despejar bien, porque todas estas fórmulas salen de lo que tenemos aquí, ¿vale? Y aplicando que aquí, si tenemos el ángulo mitad, tenemos que aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces tenemos seno de A por coseno de B es igual a 1/2 por seno de A más B más seno de A menos B. Aunque sí que conviene sabérselas porque muchas veces nos facilitan mucho los cálculos si ya nos las sabemos. Lo hacemos más ágil, más rápido. Bien, aquí tenéis entonces la transformación de productos en sumas. O en restas, por supuesto. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Seno de 3x por coseno de x, pues fijaos, se convierte en 1/2 por seno de 4x más seno de 2x. Porque por supuesto aquí es a más b y aquí es a menos b. Y en los demás, pues iríamos aplicando el resto de fórmulas. Hemos visto un montón de fórmulas y realmente no sabemos para qué las necesitamos. Pues nos van a servir para resolver ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas son las ecuaciones en las que la incógnita está afectada por una función trigonométrica. Como estas son periódicas, habrá, por lo general, infinitas soluciones. No obstante, siempre nos van a pedir reducir nuestras expresiones trigonométricas lo máximo posible. Y para ello vamos a tener que hacer uso de todas las identidades y relaciones que hemos visto en este vídeo en todo lo anterior. Vamos a ver ahora con algunos ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Seno de x es igual a 0. Si seno de x es igual a 0, nos están preguntando quién es x, ¿vale? Esto no es lo que nos están preguntando, la incógnita es x. El seno es nulo ¿dónde? Eso ya lo sabemos. El seno es nulo en el eje de abscisas, es decir, en lo horizontal, porque ahí no hay verticalidad. Entonces, en la parte horizontal, el seno es 0. Por lo tanto, puede ser 0 siempre que sea en el ángulo 0, es decir, va a ser 0, fijaos, recordad que el seno aquí son en 0pi eran 0, pero cuando pasamos por 180 también es 0. Por lo tanto, el seno es 0 cuando la x vale 0 o cuando la x vale pi o 180 grados, lo que prefiráis. No obstante, si yo vuelvo a pasar por aquí, en este caso ahora ya he hecho 2pi, ¿no? Una vuelta entera son 360 grados, que es 2pi. En 2pi también vuelve a valer 0. Cuando damos otra media vuelta, también vuelve a valer 0. Luego, la
solución de nuestra ecuación no debe ser solamente uno o dos números, sino que tenemos que dejarla en función de un parámetro. Veamos cómo. Lo que vamos a hacer va a ser decir, sí, cuando vale 0 y cuando vale 180 grados, el seno es 0. Pero además, cada vez que doy una vuelta completa y paso otra vez por el 0, también me cumple la ecuación. Y cuando vuelvo a pasar por 180, también me cumple la ecuación. Por lo tanto, diremos que las soluciones son 0 más 360k o igual a 180 más 360k. O también lo podemos poner que cada vez que da media vuelta, ¿no? Estoy en 0, media vuelta 0, media vuelta 0. Luego lo que podemos hacer también es decir 0x es igual a 0 más k por pi, que pi es media vuelta. Entonces, 0 más 1 pi, 180, más 2 pi, 360, más 3 pi, otra vez 180. Y así sucesivamente. Y como veis, aquí tenemos infinitas soluciones, porque podemos darle a k el valor que queramos. Otro ejemplo de ecuación trigonométrica sería que el coseno de x es igual a 0. Pues esto es lo mismo. ¿El coseno cuándo es 0? El coseno es 0 cuando es pi medios, es decir, 90, y cuando es 270 grados, es decir, 3 pi medios. Entonces, cada vez que yo paso por 90, paso una vez 0, paso otra vez 0, paso otra vez. Por lo tanto, me valen siempre que pase por 90. Y cuando paso por 270, de nuevo. Por lo tanto, mi solución será 90 más k pi, es decir, más 180 por k, que ya sabéis que 180 es lo mismo que pi. Porque 90, media vuelta, 270, también me vale 0. Media vuelta, 90 otra vez, me vale 0. Y así sucesivamente. Como veis, siempre el coseno, cada vez que paso por ese punto, vale 0. Esto que veis aquí escrito, que dice que el coseno tiene periodo 360 grados, a lo que se refiere es a que el coseno cada 360 grados va a repetir su valor. Va a repetir su valor porque va a ser 1, 0, menos 1, 0, 1, ¿veis? Va repitiendo todo el rato su valor en 0, 90, 180 y 270 grados, 360 y así sucesivamente. Entonces tiene un periodo de 360 grados. ¿Cuál, sin embargo, es el periodo de la tangente? El periodo de la tangente es de 180 grados, es decir, cada 180 grados repite su valor. Y por lo tanto, para resolver, por ejemplo, tangente de x es igual a 0, esta sería, de nuevo, 0 más k por pi, cada vez que dé media vuelta la tangente vuelve a tener el mismo valor, que es 0. Si ahora nos piden cuál es el seno de x, ¿quién es x? Si vale 1, aquí pensamos lo contrario. Ahora el seno no se anula, el seno vale 1. ¿Y el seno vale 1 dónde? En 90 grados y en 270 grados. Luego de nuevo vamos a hacer lo mismo de antes. 90 grados, media vuelta, me vale. Media vuelta, me vale. Y así. Luego aquí tenéis, bueno, aquí no, perdón, no está escrito, debe ser que se ha cortado, pero la solución final sería que x es igual a 90 grados más cada vez que da una vuelta completa, 2pi por k, siendo k cualquier número. Profe, ¿por qué ahora no vale la media vuelta? Claro, porque yo sí que estaba diciendo que el seno valía 1 en 270, pero a lo que me refería es al valor absoluto, pero realmente el seno en 270 vale menos 1. Y aquí no nos lo dan en valor absoluto. Disculpadme porque muchas veces en muchos ejercicios sí que nos van a pedir el valor absoluto. Luego conviene y es muy bueno que haya salido esto en el vídeo para tratarlo. En este caso, como nos dicen que sea 1, es decir, no menos 1, solamente me vale cada vez que pasa por 90. 90, 90, 90. Luego tiene que dar vueltas enteras para que sea el seno 1. En el caso del coseno, lo mismo. Para que valga 1, tiene que dar vueltas enteras desde el 0. Porque en el 180, aunque el coseno vale menos 1, no me vale 1. Su valor absoluto es 1, pero no es 1. Por lo tanto, no me vale como solución a esta ecuación trigonométrica. Si la tangente de x es 1, de nuevo, simplemente sabemos que la tangente de x va a ser 1 siempre que sea 45, ¿no? Sabemos que 45 tiene tangente 1 porque nos lo debemos saber. Entonces, cada vez que pase por un 45, una bisectriz, eso se conoce como bisectriz porque tenemos nuestro eje de coordenadas, y cada vez que pase por 45 grados, es decir, cada vez que pase por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, si vale 1, este y este no me valen, porque ahí la tangente es menos 1.
pero cada vez que pase por este y por este sí que me vale, porque aquí vale 1 y aquí vale menos 1 entre menos 1, porque aquí el seno es menos 1 y el coseno, perdón, no sería menos 1, sería menos raíz de 2 partido por 2. Entre menos raíz de 2 partido por 2, luego es menos por menos más, es 1. Por lo tanto, como veis, es 1, 1, 1. Luego, cada vez que a 45 grados le sumemos media vuelta, me cumple la ecuación. Si el seno es menos 1, nos pasa lo mismo de antes. Ahora 90 no me vale, el que me vale es el 270. Y cada vez que paso por ahí, de nuevo, vale menos 1. Con el coseno, lo mismo. Cada vez que paso por el 180 grados y doy una vuelta, tengo coseno menos 1. Con la tangente menos 1, lo que os había dibujado antes. Teníamos nuestra circunferencia con nuestros ejes y ya os he dicho que en 45, en las bisectrices, aquí valía 1 y aquí también valía 1. Pero sin embargo, aquí y aquí, lo que me vale es menos 1. Por lo tanto, como este ángulo de aquí son 135 grados, porque son 45 más 90, es decir, 135, pues cada vez que a 135 le sume media vuelta completa, voy a cumplir las condiciones de la ecuación. Por lo tanto, sería 135 más 180 por k. En esta ecuación, seno de x, cuando es seno de x, vale 1/2. ¿Quién es x? Sé que el seno el seno de 30 es 1/2, ¿verdad? Yo sé esto porque me lo sé, porque ya sé que me sé el seno de 30 y sé que el seno de 30 es 1/2. Y el seno solamente es positivo en el primero y el segundo cuadrante, por lo tanto solo me van a valer el primero y el segundo. Esto significa que la primera solución es que a 30, cada vez que paso por 30, me va a valer. Y también cada vez que paso por 150, me va a valer, ¿no? Porque sabéis que el seno de los ángulos que difieren pi medios es el mismo, ¿sí? Perdón, de los ángulos suplementarios. El seno de los ángulos suplementarios es igual. Por lo tanto, como el seno de los ángulos suplementarios es igual, 180 menos 30, que es 150, va a tener el mismo seno que 30. Por lo tanto, cada vez que pase por 150, también me va a cumplir mi ecuación. Sin embargo, cuando el seno de x es igual a menos 1/2, en ese caso el ángulo que me vale es 210, ¿no? Porque yo sé que los ángulos que se diferencian en 180 grados, es decir, si mi seno de 30 es 1/2, menos 1/2 será el seno de un ángulo al que resulta de sumar 180 grados a 30, es decir, 180 más 30, 210. Por lo tanto, 210 en 210, el seno vale menos 1/2. Y como por ser ángulo suplementario 330 de 210, es decir, 200 serían 360 menos, o 180 menos 210, que nos queda menos 30, y por lo tanto, como es un ángulo opuesto, ya sabéis que es 330, 360 menos 30, nos queda que cada vez que paso por 210, tengo seno de menos 1/2. Y cada vez que paso por 330, tengo seno de menos 1/2 de nuevo. Chicas, chicos, esto yo sé que es un poco lioso, lo de los ángulos, pero simplemente tenéis que practicar un poquito. Repito lo del 210. El 210 hemos sabido que su seno es menos 1/2 porque el seno de 30 es 1/2 y yo sé que los ángulos que difieren pi, es decir, que difieren 180, sus senos son opuestos. Es decir, si yo a 30 le sumo 180, obtengo 210 y el seno de 210 va a ser menos el seno de 30, es decir, menos 1/2. Por eso sé que 210 tiene seno menos 1/2. ¿Por qué sé que 330 tiene seno menos 1/2? Pues porque a 210 tengo que hacer lo mismo que he hecho antes con el 30. Tengo que pensar 180, porque los ángulos suplementarios tienen el mismo seno, 180 menos 210 me da menos 30. Como en menos 30 no lo quiero, esto es un ángulo opuesto, sé que 360 menos 30 es 330. Por lo tanto, 330 tiene el mismo seno, comparte seno con 210.
¿vale? Digamos que estarían los dos, uno por aquí y otro por aquí, ¿de acuerdo? Y es por eso por lo que lo he sabido. Esto de los ángulos hay que practicar muchísimo. Con el coseno 1/2 me pasa lo mismo. Yo sé que el coseno 1/2, es decir, el coseno vale 1/2, cuando, por ejemplo, el coseno de 60 sé que vale 1/2. Y el coseno es positivo en el primer y en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, a mí me vale 60 y me vale justamente el reflejo. ¿Os acordáis? Recordad que el ángulo opuesto, es decir, si este es 60, el reflejo de 60, es decir, 300, va a tener el mismo coseno. Y por lo tanto, 60, cada vez que paso por 60, tengo coseno 1/2. Y cada vez que paso por 300, también. Con el coseno menos 1/2, lo mismo. Sé que los cosenos, o sea, es decir, yo sé que 120 tiene coseno menos 1/2 porque los ángulos que difieren, es decir, bueno, los ángulos suplementarios, es decir, 60 y 120 son suplementarios porque juntos suman 180. Pues los ángulos suplementarios tienen cosenos opuestos. Si el coseno de 60 es 1/2, el coseno de 120, que es su suplementario, va a ser menos 1/2, es decir, lo contrario, opuesto. Por lo tanto, cada vez que yo paso por 120, voy a tener coseno menos 1/2, pero también con el ángulo opuesto a 120, porque ya sabéis que los ángulos opuestos también tienen el mismo coseno, comparten coseno. Por lo tanto, cada vez que yo pase por 240, también voy a tener efectivamente coseno menos 1/2, porque 240 sale de sumar a 180 60 grados. Estas eran algunas ecuaciones trigonométricas que pueden ser un poco complicadas a la hora de pensar qué ángulo le corresponde, etcétera, pero son bastante asequibles una vez hemos asumido e interiorizado el tema de los ángulos, que comprendo que al principio os pueda parecer un poco complicado, pero ya sabéis que con trabajo y esfuerzo todo se consigue. Vamos a ver, no obstante, también algunas ecuaciones trigonométricas. Veamos entonces esta ecuación trigonométrica. Seno de 2x menos seno de x igual a 0. Primero, transformamos la ecuación para que todos los términos estén representados en función del mismo ángulo. Yo aquí tengo 2x y aquí x. Lo que yo quiero tener es x en los dos o 2x en los dos, que también podría suceder. Fijaos entonces que como seno de 2x es el ángulo doble, aplicamos la fórmula. La fórmula del ángulo doble del seno era 2 seno de x por coseno de x. Por lo tanto, sustituimos seno de 2x por 2 seno de x por coseno de x, menos seno de x, que pertenecía a la ecuación, igual a 0. Fijaos que aquí ya podemos sacar factor común. Seno de x por 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Para que se verifique esta ecuación ya pueden suceder dos cosas. O bien que el seno de x sea 0, y esto ya sabemos que para que el seno de x sea 0, x tiene que ser 0 o 180 grados, o cada vez que pasa por allí. Ya sabéis que esto ya lo hemos visto, cada vez que pasa por el 0 también cumple. Y cada vez que pasa por el 180 también cumple. O también puede suceder que 2 por coseno de x menos 1 sea igual a 0. Ya sabéis que en un producto que es igual a 0 puede ser 1, 0 o el otro también. Entonces 2 por coseno de x menos 1 despejamos. Coseno de x igual a 1/2. ¿Cuándo el coseno de x es igual a 1/2? Esto ya lo hemos visto. Cuando x es igual a 60. Cuando x es igual a 60 y su ángulo, ya sabéis que los cosenos son iguales en ángulos opuestos. Entonces, cada vez que pasa por 60 y cada vez que pasa por 300. Por lo tanto, va a ser 60 más 360 por k y 300 más 360 por k, porque esto es lo que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? Igual que esto, ya lo hemos visto anteriormente. Por lo tanto, tengo 4 soluciones, fijaos, x1, x2, x3 y x4, 4 posibilidades para que esta ecuación sea verdad. Vamos con la siguiente ecuación trigonométrica. Vamos a verla. Tenemos coseno de 2x menos seno al cuadrado de x igual a 1. Transformamos la ecuación para que todos los términos vengan dados en función del mismo ángulo. Utilizamos para ello la fórmula del coseno de un ángulo doble. Vamos a cambiar esto de aquí, ¿sí? Entonces tenemos que el coseno de un ángulo doble me queda coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. ¿Aquí qué hago? Pues lo sustituyo,
sustituyo coseno del ángulo doble por su formulita y vamos a aplicar ahora la ecuación fundamental de la trigonometría. Fijaos cuál es la ecuación fundamental de la trigonometría. Es esta de aquí, que la hemos visto anteriormente. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Pues voy a sustituir coseno de x por coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Por qué hago esto? Porque si yo tengo aquí un coseno al cuadrado de x, automáticamente cuando tengo cuadrados, tengo que estar pensando en esta fórmula. Porque esta fórmula me va a permitir, fijaos lo que me permite quitar todos los cosenos y quedarme solamente con los senos, lo cual es muy potente. ¿Qué hacemos entonces? Pues fijaos, sustituimos el coseno al cuadrado de x por 1 menos seno al cuadrado de x. Lo sustituimos y escribo el resto de la ecuación. Una vez tengo todo ya escrito, opero. Y tengo 1 menos seno al cuadrado de x, menos seno al cuadrado de x, menos seno al cuadrado de x, me queda 1 menos 3 seno al cuadrado de x y todo ello igual a 1. Despejo. Este 1 que está aquí sumando pasa restando y por lo tanto aquí me queda un 0. Menos 3 por seno al cuadrado de x es igual a 0. Continuamos despejando. El menos 3 pasa dividiendo. 0 caramelos para las personas que sean son 0. Por lo tanto, seno al cuadrado de x es igual a 0. Seno al cuadrado de x es igual a 0. Ya sabéis que la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, el seno de x es quien va a tener que ser igual a 0. Y esto ya nos lo sabemos anteriormente, que ya sabéis que es cada vez que pasa por el 0 o cada vez que pasa por el 180 grados. Vamos con otra más. Vemos esta ecuación trigonométrica. Coseno al cuadrado de x menos 3 veces el seno al cuadrado de x es igual a 0. De nuevo, los términos vienen representados en función de un mismo ángulo. Esto está muy bien. Intentaremos entonces que estén en función de una única razón trigonométrica, es decir, vamos a intentar convertir el coseno, por ejemplo, en un seno. De nuevo vamos a acudir a la misma ecuación fundamental de la trigonometría, que es la igualdad fundamental de la trigonometría, que es la que hemos empleado antes. El coseno al cuadrado de x lo sustituimos por 1 menos seno al cuadrado de x. Esto resolvemos. 1 menos seno al cuadrado de x menos 3 seno al cuadrado de x, me queda esto de aquí. Me queda este menos 4 seno de x, lo voy a pasar sumando y le doy la vuelta a la ecuación. ¿No? Me queda sumando y me queda 4 seno al cuadrado de x es igual a 1, el 4 pasa dividiendo y esto es lo que me queda aquí. Ya tengo despejadito el seno al cuadrado de x. Ahora este cuadrado vamos a pasarlo en forma de raíz. Lo pasamos en forma de raíz y me queda que seno de x tiene que ser igual a más menos raíz de 1/2, es decir, más menos 1 partido por 2. Aquí me valen los senos que valgan más 1/2 y menos 1/2. Me valen las dos opciones. Por lo tanto, voy a tener que contemplar estas dos posibilidades. Seno de x igual a 1/2 es x es igual a 30 o 150. Ya lo sabéis que esto lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Porque es cada vez que pase por 30 y cada vez que pase por su suplementario, porque el seno de los ángulos suplementarios coincide. Y también el seno de menos 1/2, que ya sabéis que era 210 o 330, porque 210 es el ángulo que difiere 180 de 30 y tienen senos opuestos, y 330 sería el suplementario de 210. Por lo tanto, sabemos que los dos nos valen. Así que esta ecuación se cumple con estas 4 soluciones de aquí. Finalizamos aquí este intenso vídeo sobre trigonometría y en los próximos veremos resolución de triángulos, que todavía nos queda un poquito para rematar esta unidad sobre trigonometría. Ya sabéis, chicas y chicos, que la única manera de asegurarse el éxito es el trabajo y el esfuerzo. Y no solamente ver los vídeos, sino también trabajar duro, muchos ejercicios y practicar. ¡Hasta luego!